precisamente los encuentros como tal y eventualmente yo se los voy a subir. Normalmente este tipo de archivos son muy pesados. Por Moodle yo lo tengo configurado para que reciba archivos muy pesados, es decir, de más de 20 megas. Si es el caso que de pronto se pase de eso, miraré la forma de pronto de hacer un enlace para subirlo a YouTube y les mando el enlace a ustedes o eventualmente por OneDrive también se los hago llegar. Igual de todo modo, lo que es el audio y el chat sí es fácil de subir porque eso sí consume poquitos megabytes. Hola, me gustaría hacer tu papá de súper de Si alguno me puede recordar específicamente en qué parte quedamos de las últimas diapositivas, que creo que ya íbamos a dar inicio o alcanzamos a dar inicio a lo que tiene que ver con derecho disciplinario o faltas disciplinarias. Sí, profe, que usted nos envió a averiguar las pólizas. Ok. Listo. Entonces, respecto de lo que estábamos mirando antes de entrar directamente en lo de las diapositivas, lo que tiene que ver con las pólizas, precisamente hacen parte integral de las garantías que se presentan en la minuta del contrato. Entiéndase minuta como todo ese documento donde queda plasmado lo que es el objeto, de qué va a tratar, qué número consecutivo y otras cositas adicionales. Dentro de eso está también lo que son, digamos, los tiempos mínimos para desarrollar un contrato. Entonces, dentro de esos, en algún momento yo les alcanzaba a nombrar lo que era disponibilidad presupuestal y registro presupuestal. Entonces, esos específicamente tienen sus tiempos. Ellos tienen sus propios tiempos y, digamos, el consecutivo de eso me da pie precisamente para desarrollar lo que son las actas. En materia de actas, también vamos a ver hoy un poquito de eso. Hay que conectar los audífonos primero, ¿yo? Tú no puedes escuchar por audio. Precisamente porque es con lo que nosotros vamos a estar lidiando todo el tiempo en materia de desarrollo profesional, ya sea como contratistas, ya sea como interventores, ya sea como residentes de obra, tanto de obra como de interventoría. En todo momento nosotros de aquí en adelante en nuestro desarrollo profesional vamos a estar manejando todo lo que son actas para un proyecto de obra civil.
Les voy a compartir aquí mientras tanto lo que tiene que ver precisamente con las actas. Esta es a manera general porque obligatoriamente esto es un tema que vamos a desglosar totalmente cuando estemos precisamente haciendo, digamos, los seguimientos y creando lo que vendría siendo las licitaciones y procesos que a los que les vamos a hacer seguimiento. Dentro de eso les recuerdo, el objetivo es aprender a realizar los seguimientos a las obras en el SECOP, SECOP 2, según sea el caso, de interventoría y de obras. Y luego, con esa información, nosotros la podemos extrapolar y podemos hacer de cuenta de pronto qué tipo de actas se van a presentar dependiendo del desarrollo normal del proyecto. Para el caso, absolutamente ninguna obra que tenga que ver con ingeniería civil se puede desarrollar sin un acta de inicio. Entonces, simplemente definición. Acta es un documento que certifica y registra todo lo que ha acontecido o aquello que se ha pactado durante una reunión, sea de la índole que sea. Es decir, que obligatoriamente todo lo que nosotros vamos a desarrollar, pues tiene que haber digamos, una referencia física que corrobore de que eso se dio. Tal cual como el ejercicio que hicimos de que entregaron los trabajos y no hicieron lo que ya les había dicho de siempre tener un oficio de entrega. Bueno, así como eso, que es un documento que les hubiese permitido referenciar de que sí me habían entregado esos trabajos, lo otro es que cada vez que se desarrolla un acta, precisamente según el tipo de acta que se esté ejecutando, quedarán plasmados ciertas cosas y sobre esas, al final, con las firmas de cada uno de los que intervienen, se puede precisamente evidenciar de que es un documento oficial que corrobora algún acto dentro del proyecto. ¿Qué pasa con eso? Para poder tener un acta en general, primero obligatoriamente tenemos que tener lo que es un contrato. ¿Y el contrato de dónde sale? Entonces, en ese orden de ideas es, primero existe lo que es la disponibilidad presupuestal, es decir, el dinero del gobierno nacional por intermedio del ministerio que sea o de donde sea, llega al fin a alguna de las entidades, gobernación, alcaldía, digamos, veré algún tipo de entidad que pueda disponer de esos dineros y desde el gobierno nacional ya tienen directamente algún destino. Entonces, lo que les explicaba anteriormente respecto de que si dice que es para vías, obligatoriamente tiene que ser para vías y no, por ejemplo, para utilizar en colegios, cosas así. Luego de eso, se presenta lo que es la licitación. Supongamos que ya más o menos tienen claro lo que es el proceso de las modalidades de contratación y dentro de esa es una licitación simple o puede ser alguna selección abreviada o alguna de las de subasta inversa, precisamente para poder obtener que alguien se gane un contrato. Listo, se ganó el contrato, el que sea, no lo ganamos. A partir de ahí, en ese momento, hay que desarrollar lo que es el contrato como tal. Es decir, hasta el momento en que nos lo ganamos, pues ya hemos hecho un recorrido grande en lo que es el proceso precontractual. A partir de ahí,
y que ya se genera el acta, un acta precisamente de donde se evidencia quién es el que se ganó el contrato, es decir, nosotros, a partir de ahí tiene que generarse obligatoriamente un contrato. Entonces, con ese contrato, ya sabiendo toda la definición del contrato, es donde sí se genera ese vínculo directo entre la entidad contratante y nosotros como contratistas. Se ejecuta la minuta del contrato, es decir, todo el escrito, todo lo que lleva. Dentro de eso, obligatoriamente para un contrato está, entonces, lo que es el objeto del contrato, número consecutivo. Dentro del contrato también tiene que estar lo que son los tiempos. Ya les voy a escribir por acá en alguna diapositiva como para que lo vayan teniendo ahí.
Ok, primero, ¿todos están viendo la diapositiva de lo que acabo de escribir? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos mirando. La parte precontractual. En la parte precontractual, obligatoriamente para desarrollar cualquier obra, tiene que existir un dinero destinado para ese proyecto. ¿De dónde sale esa parte precontractual? Tendrá que haberse generado estudios de la necesidad. Voy a escribirles de todos modos ahí. Ok, entonces dentro de esa parte precontractual, obligatoriamente tiene que haber un estudio de la necesidad, es decir, definir qué es lo que está necesitando alguna población en específico o una comunidad en general, ¿sí? Luego de eso, que con esa necesidad, pues hay que inscribirlo en un banco de proyectos. ¿Por qué se inscribe en un banco de proyectos? Porque todos los dineros que van llegando desde precisamente el gobierno nacional, pues según la gestión que tengamos de nuestros dirigentes, pues ellos harán las conexiones necesarias por intermedio de ministerios y demás para poder con los representantes, digamos, departamentales, municipales, senadores, que son de cada región, poder acceder a ciertos recursos. Para que pueda, obviamente tiene que existir una referencia de que ese dinero va a llegar porque sí se piensa gastar, porque existe una necesidad. Entonces, un documento que de evidencia ese precisamente es lo que tenemos acá como ficha CEBI y BEPIN. Por favor, para la próxima clase, de todos modos, después de lo que vendría siendo los parciales, investiguen bien qué son las fichas EBI y BEPIN. E incluso por ahí pueden estar encontrando algo que se denomina MGA, MGA. Y entonces, si encuentran eso, por favor, vayan mirando cómo es ese desarrollo. Sobre eso igual vamos a profundizar un poquito, creo que el tiempo lo va a dar. Para eso es obligatorio al momento de inscribir un proyecto para obtener recursos. Entonces, listo, si ya están inscritos, si cumple con esa metodología, existe el documento al que hace referencia de que se va a cumplir una necesidad cuando llegue el dinero, listo. Entonces se hace la gestión y llega una disponibilidad presupuestal. La disponibilidad presupuestal quiere decir de que el dinero se puede ejecutar, es para tal cosa. Listo, teniendo una disponibilidad presupuestal y existiendo los estudios de la necesidad y todo el protocolo precontractual, ahí sí se puede desarrollar lo que son las modalidades de contratación. No importa si es un concurso de méritos, según la necesidad que se tenga. Entonces, para el caso, digamos que nos enfocamos un poquito en lo que tiene que ver con obras civiles. Listo, se tiene la modalidad de contratación, se tiene la disponibilidad presupuestal. Supongamos que en este caso, como para que captemos más rápido la idea, lo que sale es una licitación. Listo, entraron a concursar miles de colegas nuestros y no la ganamos nosotros, hicimos la mejor propuesta. Ustedes ya saben cómo son los pasos de eso, igual pues a medida que vamos avanzando en el curso y haciéndole seguimiento a más proyectos que desarrollen
esos tipos de modalidades de contratación, pues se va a entender mucho mejor todo el proceso cuando ustedes mismos empiecen a practicarlo. Listo, nos lo ganamos. Estuvimos de buenas, hicimos muy bueno el trabajo. Llega el momento del acta de adjudicación. Entonces, esta cuestión del acta es donde referencia que nosotros no la ganamos y que efectivamente asumimos el reto de desarrollar esa obra. Siendo así, entonces, después de eso, empieza a generarse lo que es el contrato. Entonces, ¿qué va dentro del contrato? Yo les hablo de la minuta del contrato, es decir, el escrito que tiene todo eso. Con eso, lo primero que siempre se nota en un contrato es el número del contrato. Eso es un dato importantísimo para poder desarrollar cualquier cosa que tenga obviamente que ver con el Estado. ¿Por qué? Porque cuando vengan cualquiera de los entes de control a revisar si los dineros sí se están destinando como son, primero es revisión de la parte precontractual de por qué alguien se lo ganó. Listo, definen de que todo sí estaba correcto, que incluso la calificación de la modalidad de contratación fue la idónea, por lo tanto nos lo ganamos en franca lid, es decir, de la manera más honesta. Vamos a asumir que somos honestos. Entonces, de ahí para allá ya viene la parte del contrato. Entonces, en el contrato tiene que haber un número que hace referencia a que seguro que existían otros contratos antes de él y van a existir contratos luego de él. Es decir, que es un orden según cómo se vayan desarrollando contratos en cualquier entidad pública. Siempre existe ese número de orden. Es decir, normalmente para el año, supongamos para el año 2020, que el primer contrato que haya salido en la alcaldía, supongamos la alcaldía de Asgard, fue en enero, el 2 de enero del 2020. Entonces, ese numerito será 002, número del contrato 002/2020. Si resulta que en esa entidad no contrataron nada, sino hasta el mes de febrero, supongamos el 25 de febrero, bueno, entonces el consecutivo será el número tal, número 001 de fecha tal del 2020, por ahí va a tener lo del 25 de febrero. Esa parte de la fecha al final es precisamente la que aparece aquí en fecha de firma. Listo, con ese consecutivo del contrato ya viene lo que es todo el escrito. Dentro de ese escrito obligatoriamente tiene que ir lo que es el objeto del contrato. Ojo, porque este dato, saber qué es el objeto, que ya entendimos que es lo que nos dice específicamente qué vamos a desarrollar o para qué nos están contratando, es con lo que el dato con el que se le va a poder desarrollar cualquier acta o cualquier modificación al mismo, desde que siga precisamente desarrollándose para lo que fue contratado. Es decir, un contrato que diga, vamos a construcción de la pavimentación de la avenida Celestino en Pamplona. Y resulta y acontece que terminamos repavimentando o pavimentando la vía, la calle junto a la alcaldía de Pamplona. Esa diferencia, aunque sea una vía, aunque sea en el mismo municipio, el contrato original decía algo que era diferente. Por tanto, si llega un momento cualquier contraloría y verifica eso y le dicen, no, igual es el mismo municipio, igual es una vía y ahora lo estamos haciendo acá. No, señor, porque se supone que toda esta contratación está referenciada a que existía una necesidad original y sobre eso es lo que se le tiene que dar solución. Entonces, el objeto de un contrato nunca se puede modificar. ¿Se pueden ajustar las situaciones del desarrollo del contrato para mejorarlo? Sí, pero nunca el objeto como tal se puede variar. Es decir, si el contrato ya quedó con que era en la calle tal, después no van a meterle otra dirección diferente o incluso otro municipio diferente.
Dentro de ese escrito, indispensable que exista el valor. Siempre va a haber un valor en cualquier contrato de obra. Entonces, no importa si es algo de consultoría o un contrato de obra civil como tal, propiamente dicho, siempre tiene que existir cuánto es lo que se va a ganar o cuánto es lo que se tiene presupuestado para que se desarrolle en ese contrato. También, junto con eso, es el tiempo de ejecución. Obligatoriamente necesitamos tener esa trayectoria de tiempo, es decir, desde un inicio del proyecto hasta el final del mismo, cuál es el plazo que tenemos para entregar. Por eso, normalmente, si los contratos son en materia de obra pública, es decir, una construcción, siempre tendrá tantos meses o tantas semanas o tantos años para ejecución de un contrato. Dentro de eso, el tiempo de ejecución eventualmente sí se puede modificar, es decir, se le puede generar adición. Yo ya les había dicho en alguna clase que el tipo de adiciones que nosotros podemos tener en contratos en general son en dinero, en tiempo y dinero. Entonces, dentro de este caso, sí se puede tener una ampliación de tiempo, es decir, adicionarle tiempo al contrato, si está bien justificado, es decir, si la cuestión por la cual se requiere de más tiempo para darle el debido proceso al objeto de ese contrato, pues amerita un tiempo adicional. Para eso, para saber qué se le puede adicionar o qué no, o cómo se va a trabajar en ese contrato, es lo que se conoce como cláusulas. Una cláusula no es más que algo que le está determinando a usted, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y en caso tal de que ocurra algo, este es el protocolo. Es decir, el proceso de lo que puede ocurrir respecto de algo. A ver, como para que me entiendan. Por ejemplo, nosotros ya habíamos visto por ahí en materia del tipo de sociedades que podemos tener nosotros, uniones temporales, consorcios y demás, eventualmente si en nuestra unión temporal o en nuestro consorcio alguno queda inhabilitado, entonces dentro de las cláusulas debe estar, si en caso de ser consorcio, tendrá derecho a incluir un nuevo miembro que solvente ese que se fue, supongamos eso. Cláusulas también, que por ejemplo el contrato tiene, digamos, manejo de anticipo o no lo tiene. O si tiene manejo de anticipo, ¿de qué valor o qué porcentaje del costo total del contrato puede tenerlo precisamente? Materia pues, cláusulas también hay otras y dentro de esas hay una específica que tiene que ver con cesión de contrato y liquidación unilateral de contratos. O con pues, esa palabrita de liquidación unilateral. Quiere decir de que la entidad que está contratando, la entidad contratante, determinó por intermedio de su interventor y demás sesiones que el contratista que se ganó esa obra o ese proyecto no lo realiza de la manera más correcta, es decir, más idónea. Por tanto, el gobierno no puede perder tiempo ni dinero en que alguien se termine gastando la plata en algo que no es o no desarrollándolo. Por tanto, si es el caso, ahí sí se puede generar por parte de la entidad de que clausuren un contrato. Ahora bien, que ¿cómo lo tienen que demostrar? Tiene que haber algún sustento precisamente de por qué se ha desarrollado eso. También hay una cuestión de que dentro de las cláusulas también es lo de que la entidad contratante no puede recargar con más obra o más cuestiones que no estén contratadas originalmente ahí. Es decir, nosotros estamos construyendo una vía de una cuadra y al de la entidad contratante, del secretario, supongamos, de infraestructura, le da por decir, no, ahora me hace también la otra vía. Entonces, claro, se le puede hacer perfectamente si no se afecta el objeto original del contrato y se adiciona un dinero adicional, pero con el mismo recurso que supuestamente estaba contratado,
pues no se puede desarrollar esa parte así como así. Entonces, para ese caso, viene de nuevo lo que es la ecuación contractual, y recordemos que la ecuación contractual lo que quiere decir es que el Estado no puede enriquecerse a costa de nosotros los contratistas. Es decir, hay un equilibrio precisamente entre el poder del contratante y nosotros como contratistas. Muy bien, ahora sí, dentro del contrato obligatoriamente también está lo que tenían que buscar respecto de pólizas de garantía. Entonces, por favor, cuando vayan a hablar, y sí necesito que hablen, ahí habilitan sus micrófonos y me van diciendo